Muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Para quienes me ven por primera vez, mi nombre es Carlos. En esta oportunidad he venido a la pequeña villa de Boticas. Es una pequeña villa situada en el interior norte de Portugal. Es la primera vez que aquí estoy y por eso vamos a explorarla juntos. Espero les guste y sin más preámbulos, vamos al video. Hace ya algún tiempo que tenía ganas de ir a un lugar que en primer lugar no haya estado antes y en segundo que fuese un lugar lejos de las principales ciudades y que no fuese tan conocido, un lugar donde no hubiese un flujo muy grande de turistas y que así me proporcionaron una experiencia diferente, un buen descanso y que al regresar sienta mis baterías nuevamente a tope. Comencé entonces buscando en internet pueblos, villas o pequeñas ciudades que cumplieran con estas características. Viendo entonces fotos, leyendo algunos comentarios y algunas curiosidades como el vino de los muertos, que ya hablaremos de él más adelante, me decidí por la opción de venir a Boticas. Como dije al inicio del video, Boticas se sitúa en el interior norte de Portugal. Pertenece al distrito de Vila Real y está muy próxima de la frontera con la región de Galicia en España. Boticas cuenta con poco más de 5.000 habitantes según el censo realizado en el 2021. Además de la amabilidad de su gente y el esfuerzo constante por bien recibir y bien tratar a quien los visita, me llamó mucho la atención que aunque es una villa muy pequeñita, cuenta con todos los servicios y comercio esenciales como cualquier villa o ciudad de mayor dimensión. Yo suelo decir que cualquier lugar es bueno para visitar, para conocer, porque cualquier lugar nos proporciona experiencias, aprendizajes y sensaciones diferentes. Todo va a depender del enfoque o de la intención de nuestro viaje. Si por ejemplo lo que buscan es visitar una gran ciudad, ver enormes rascacielos, disfrutar de la noche en bares o discotecas repletos hasta el amanecer, o entonces una linda playa desierta, definitivamente este no es el lugar que están buscando. Por el contrario, si como yo buscan alejarse un poco de la ciudad, descansar un par de días, disfrutar de la montaña y el contacto con la naturaleza, definitivamente sí es una muy buena opción. Después de pasar la mañana caminando y conociendo el bonito centro de Boticas y ya en horas de almuerzo, me fui a almorzar a un restaurante que se llama The Chef y probar entonces la deliciosa gastronomía local. Les puedo decir que los embutidos son maravillosos. La carne barrosá típica de la región, aquí se ve muchísimo y es de verdad deliciosa, y acompañada de un buen vino, pues ni hablar. La atención fue verdaderamente excelente. Y después de haber disfrutado de ese excelente almuerzo, fui a caminar un poco a otro de los lugares emblemáticos aquí en Boticas, el Boticas Park. El Boticas Park queda aproximadamente a unos 10 minutos del centro de Boticas, cuenta con aproximadamente 60 hectáreas y ofrece un contacto maravillosamente próximo con la naturaleza y la biodiversidad. Si te está gustando el video, recuerda suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que así sepas siempre que subo un nuevo video. La entrada a Boticas Park es gratuita, no en tanto hay muchas actividades que sí requieren de reservación y pago.
Por ejemplo, algunas visitas guiadas, degustación de productos locales, alquiler de bicicletas, entre otros. Otra de las actividades que se pueden realizar aquí en el Boticas Park es la pesca deportiva. Debe realizarse previamente una reservación y entiendo que solo está disponible entre los meses de marzo y septiembre a los fines de semana. Por el Boticas Park pasa el río Besa, lo que le da un toque aún más bonito y mágico al lugar. En este río es posible realizar paseos en kayak. Para esto basta reservar previamente. Ahora, caros amigos, voy a mostrarles el hotel donde me hospedé. Se llama Boticas Hotel Art and Spa. Fue inaugurado el año 2014 y fue diseñado por el arquitecto Artur Afonso, hijo de un reconocido pintor portugués aquí de la región llamado Nadir Afonso. Las habitaciones, al igual que el hotel, están muy bien decoradas, tienen un aspecto muy contemporáneo, muy moderno, son muy cómodas y también debo realzar que su personal, al igual que todos los habitantes de la región, son muy amables y siempre dispuestos a ayudar. En el último piso del hotel, si la memoria no me falla, es el tercer piso, tenemos la piscina exterior que tiene servicio de bar-restaurante donde podrán disfrutar de una muy buena comida, además de refrescarse en esta bella piscina y disfrutar de las hermosas vistas sobre la villa que nos proporciona. Me encantó este concepto. Entre los muchos servicios que ofrece el hotel está un gimnasio y está también un spa. En el spa podemos encontrar una piscina interior, servicios de masajes, vichy y ducha escocesa, algunas terapias y un relajante jacuzzi. Junto al hotel también recomiendo visitar el Centro de Artes Nadir Afonso, que fue creado en homenaje al pintor, arquitecto y filósofo que fue una de las figuras más importantes en lo que a arte se refiere en Portugal en el siglo XX. Aquí podrán conocer y apreciar un poco más sobre la obra del artista y también de otros, como por ejemplo esta obra de Gonzalo Mabunda, un artista mozambicano que tiene aquí esta pieza que es una silla, una pieza muy llamativa además porque fue hecha con armamento detonado y desactivado que fue empleado durante la larga guerra civil en Mozambique. También recomiendo visitar Castro de Carvalhellos, que queda muy cerca del centro de Boticas, quizás unos 5 o 10 minutos en carro aproximadamente, y además de poder dar una caminata por la naturaleza, tener un poco de contacto con la naturaleza y respirar un poco de aire puro, vamos a poder apreciar también unas construcciones prerrománicas. Se cree que fueron construidas entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo, y eran unas construcciones rodeadas por 3 murallas defensivas con trincheras y adentro pequeñas habitaciones. Estas construcciones después posteriormente fueron aprovechadas por los romanos. Y como dato siempre importante, la entrada y la visita al Castro de Carvalhellos es totalmente gratis. Si les está gustando el video, recuerden suscribirse a mi canal, apoyarme con su like y compartir este video. Esto puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad ayuda muchísimo al crecimiento del canal y a mí me motiva bastante a seguir compartiendo mis experiencias con ustedes. Me gustaría también que me hagan saber en la caja de comentarios de dónde me están viendo.
y ahora toca reponer energías. Y para ello me decido a probar otro platillo confeccionado con carne parrosán, que ya vi que es como el buque insignia de la gastronomía local, y esta vez me decido a probarlo en el restaurante del hotel, que goza de muy buena reputación. Y debo decirles qué cosa tan buena, me encantó. De hecho, si me preguntan cuál es mejor, si aquí en el restaurante del hotel o en el restaurante del inicio, debo decir que para mí es un empate, 10 de 10. Otra de las cosas que me encanta de visitar este tipo de pequeñas ciudades o pequeños pueblos alejados de grandes aglomerados urbanos es que en algunas circunstancias parece que el tiempo no pasó, como por ejemplo esta pequeña iglesia o capilla en que todavía hay alguien que toca la campana a través de una cuerdita. Muy pintoresco. Y hemos llegado entonces, queridos amigos, a la bodega que produce el famoso vino de los muertos o Vinho dos Mortos, y tiene una historia bastante interesante, y es que a inicios del siglo XIX las tropas de Napoleón intentaron invadir varias veces Portugal, y los habitantes de estas tierras, con miedo que les fuesen robadas sus pertenencias, escondieron todo lo que tenían de valor, todo lo que era importante para ellos. Entre las cosas que escondieron fue el vino, y lo escondieron junto con sus demás pertenencias enterradas. Después que las tropas de Napoleón se retiraron, ellos procedieron a desenterrar sus cosas y se fijaron que el vino había adquirido propiedades hasta entonces desconocidas. Esa tradición se mantiene hasta el día de hoy. Infelizmente no sabía que era necesaria reservación, pero sí lo es, por eso ya quedan con el dato. Si están por aquí, no desaprovechen para visitar las instalaciones y conocer un poco más de esta interesante historia. La entrada es gratuita. Entre los muchos servicios que se pueden contratar en el hotel está una visita a Quinta de Arcosol, que es una finca productora de vino aquí de la región y queda aproximadamente a unos 20 minutos del hotel, del centro de Boticas. Tuvo un costo de 10 euros si no me falla la memoria. Esta finca no tiene nada que ver como por ejemplo con la que les mostré en mi anterior video. Quinta de la Rosa es mucho más sencilla, mucho más pequeña, lo que no quiere decir que no tenga un producto de mucha calidad, que de hecho sí lo tiene y es bastante reconocido aquí en la región. En la visita pude conocer un poco de sus viñedos, de su historia. Fui atendido por el propio dueño, lo que fue aún más especial, y por suerte, como estaba en época de producción, pude observar y aprender un poco sobre todo el proceso de producción del vino, desde la cosecha hasta su embotellamiento. También incluye una prueba de vino de sus mejores castas. Fueron un par de horas muy bien pasadas y muy agradables. Altamente recomendado. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video, y antes de darle mi última recomendación, recuerden que si les ha gustado el video, si les gusta mi contenido, suscríbanse a mi canal para que siempre que suba un nuevo video YouTube les avise. Denle like, su apoyo es muy importante, y compartan el video. Mi última recomendación es que si van hacia el sur o incluso hacia el oeste de Portugal, vayan por la carretera nacional que va hacia Ribeira da Pena. Para quienes les gusta conducir, les va a proporcionar una experiencia fantástica, además de disfrutar de unas vistas muy pero muy bonitas. De verdad que vale la pena. Ahora sí me despido, hasta el próximo video.